A ver, pensemos en esto. Hay escritores que nos cuentan historias sobre el mundo que vemos. Y luego están los arquitectos de mundos invisibles, esos creadores de paisajes que solo existen en la mente. María Luisa Bombal era, desde luego, una de esas arquitectas. Hoy vamos a sumergirnos en el universo brumoso y fascinante de una de las voces más enigmáticas y, la verdad, más adelantadas a su tiempo de la literatura latinoamericana. Anoche soñé que se infiltraba lentamente en la casa y lo deshacía todo, todo. Fijaos bien en esta frase de su novela La última niebla, porque es la llave de entrada a todo su universo. Ojo, no habla de un ladrón, no habla de un intruso físico, habla de algo mucho más íntimo, más perturbador. La niebla, el sueño, esa emoción que se cuela en la cabeza y lo desordena todo. Es que mucho antes de que el realismo mágico fuera siquiera un término conocido, María Luisa Bombal ya estaba tejiendo realidades a partir de sueños, de niebla y sobre todo de deseos reprimidos. Y por eso la llamamos la arquitecta de lo invisible, porque su obra no se construye con ladrillos, se construye con emociones. Vamos a meternos de lleno en los paisajes interiores de sus protagonistas, a explorar la psicología de mujeres que estaban atrapadas por las asfixiantes normas sociales de principios del siglo XX. Mujeres para quienes su mundo interior era en realidad el único espacio donde podían ser libres de verdad. Y aquí está una de sus mayores genialidades. En sus historias, el villano casi nunca es una persona. No hay un antagonista de carne y hueso al que señalar. El verdadero enemigo es algo, mucho más difuso y poderoso. El silencio, el aburrimiento, esa red invisible de lo que se esperaba de ellas que las anulaba por completo. Es un patriarcado que no se ve, pero que dicta que su único fin es casarse y vivir a la sombra de un hombre. En La última niebla, la protagonista no lucha contra su marido. No, lucha contra un vacío existencial, un tedio que se la come por dentro. Uf, es que la frialdad de ese matrimonio queda sellada en la misma noche de bodas. Es una unión que no nace del amor, sino de lo que toca, de la convención social. Su marido, Daniel, llora a lágrima viva, pero no por ella, sino por el recuerdo de su primera mujer. Y cuando la narradora, en un intento desesperado por conectar con él, le pregunta por qué se han casado, la respuesta es un tortazo de realidad. Por casarnos. Y ya está, no hay más. Esa es la jaula dorada, una vida de aparente comodidad, pero de una hambruna emocional tremenda de la que solo va a poder escapar con la mente. Y claro, para escapar de esa jaula, Bombal le da a su protagonista un refugio etéreo, húmedo, ambiguo, la niebla. Vamos a ver ahora cómo este elemento, que es mucho más que un simple fenómeno del tiempo, se convierte en la gran metáfora de la novela. Un santuario psicológico donde el deseo, por fin, puede respirar. La niebla es, por tanto, la herramienta literaria que lo hace todo posible. Es como un velo psicológico que borra los límites de una realidad que la oprime, que es súper predecible. En la vida real, cada cosa que hace está juzgada y limitada. Pero dentro de esa bruma, en ese espacio ambiguo donde la lógica se para, puede por fin sentirse viva, explorar su propio cuerpo sin vergüenza y dar rienda suelta a todos esos deseos que la moral de su época le obliga a enterrar. Y es justo ahí, dentro de esa niebla, donde ocurre el momento que lo va a cambiar todo. Un encuentro casi soñado, apasionadísimo, con un amante misterioso. El lenguaje que usa Bombal es un auténtico torbellino para los sentidos. No describe un simple encuentro físico, no. Describe un acto de redescubrimiento. Es la primera vez que la protagonista siente su cuerpo no como un objeto pasivo, sino como una fuente de placer y de poder. Es la primera vez que se siente vista, deseada y por tanto real. Es un despertar a la vida a través de su propio deseo. Y aquí es donde Bombal es absolutamente genial. Y un poco cruel, también hay que decirlo. Nos lanza la pregunta que va a recorrer toda la novela. ¿El amante fue real o fue un sueño que nació de su soledad? La misma niebla que permite ese encuentro es la que oculta la verdad, dejándonos en una duda maravillosa y frustrante. Y al hacer esto, Bombal nos sugiere algo muy profundo, que para la protagonista la diferencia ya no importa. Esa experiencia, ya sea real o imaginada, le ha dado una razón para vivir. La realidad se vuelve algo subjetivo. Quizás lo que sentimos es más real que lo que de verdad sucede. Este proceso de duda es como un desmoronamiento lento, muy calculado. Lo que para ella es el único recuerdo luminoso de su vida, el mundo de fuera se encarga de desmontarlo pieza a pieza. Su marido la llama loca, le dice que lo ha soñado. El único testigo que podría haber, un joven que la vio esa noche, se ahoga, llevándose la verdad al fondo del agua. Poco a poco, todas las anclas que la unían a la realidad se sueltan, y se queda sola, aferrada a un recuerdo que es a la vez su salvación y su posible locura. Su lucha ya no es contra el aburrimiento, es por defender la validez de su propia mente. Y claro, todo este foco en la experiencia interior nos lleva, como es lógico, a otro de los grandes temas de Bombal, el cuerpo femenino. En su obra, el cuerpo no es solo un objeto, es un territorio que a menudo es ignorado, reprimido, pero que también es el escenario del autodescubrimiento, del conflicto y, al final, del poder.
En un mundo donde su marido ignora su cuerpo, donde es tratado como una propiedad, la protagonista lo redescubre en la soledad de un estanque. Es un momento de una belleza casi narcisista, sí, pero profundamente revolucionario. Al mirarse y sentirse a través del agua, no solo se da cuenta de su propia belleza, sino que reclama su cuerpo para ella. Deja de ser un objeto para la mirada de un hombre y se convierte en una fuente de poder y de placer propio. Es un acto de soberanía personal, vamos, que ocurre una vez más en la intimidad de su mundo secreto. Y si pensábamos que explorar las profundidades de la mente era ir lejos, agarraos, porque en su otra gran novela, La amortajada, Bombal rompe la última frontera que quedaba. Nos presenta uno de los experimentos narrativos más valientes de la literatura del siglo XX. Nos va a contar una vida entera desde la perspectiva de su final, desde la quietud de una mujer en su lecho de muerte. Esto es sencillamente revolucionario. La protagonista, Ana María, acaba de morir. Y desde la inmovilidad de su ataúd observa su propio velatorio. Su cuerpo está quieto, claro, pero su conciencia está más activa que nunca. Desde ese punto de vista privilegiado, entre la vida y la nada, puede observar a quienes la quisieron y la hirieron. Puede revivir sus recuerdos y, lo más importante, puede por fin comprender su propia vida sin el filtro de las emociones, los deseos o los rencores. Es que esta idea le da la vuelta a todo, es una inversión filosófica total. Normalmente pensamos en la vida como la realidad y la muerte como la nada, ¿no? Pues Bombal lo invierte. La vida, con sus pasiones, sus celos, sus malentendidos, era el sueño confuso. Es la muerte la que trae una lucidez absoluta. Liberada de las urgencias del cuerpo y de la tiranía de la emoción, Ana María puede analizar sus relaciones con una frialdad casi de cirudano, entendiendo las verdaderas motivaciones de su amante, la soledad de su padre, todas las verdades que en vida fue incapaz de ver. La muerte no es el fin del conocimiento, es su comienzo. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos y, más existenciales de la novela. La idea de la segunda muerte. Para Ana María, la muerte física no es el final del viaje. Su conciencia sigue atada a la tierra mientras quede una sola persona que la recuerde. La muerte de verdad, el descanso final y absoluto, solo puede llegar cuando el último recuerdo de ella se borre de la mente de los vivos. Su viaje después de la muerte es, por tanto, una espera a ser olvidada, que aquí no es una tragedia, sino la condición para ser libre del todo. Este viaje hacia el descanso tiene un proceso muy claro. Primero, desde su ataúd, Ana María observa a los vivos y revive sus recuerdos, uno por uno. Luego, ya liberada de la emoción, llega la fase de la comprensión donde las piezas de su vida por fin encajan. Pero el paso final, el más difícil y pasivo, es ser olvidada. Solo podrá encontrar la paz y bajar a esa segunda muerte cuando la última persona que la retiene con su memoria, ya sea por amor o por rencor, finalmente la deje marchar. Es un viaje existencial hacia la nada, contado desde un lugar del que nadie había vuelto para contarlo. Entonces, ¿cuál es el lugar de María Luisa Bombal en la literatura? Hablar desde la muerte, darle más importancia a la atmósfera que a la trama, explorar el deseo femenino sin tapujos. Su estilo no solo fue rompedor, sino que abrió caminos que luego recorrerían a algunos de los más grandes. Vamos a ver punto por punto cuál es su verdadero legado. Sus innovaciones son clave para entender la literatura que vino después. Primero, priorizó la atmósfera sobre la trama. En sus libros importa menos lo que pasa que lo que se siente. Fue una pionera absoluta explorando el subconsciente femenino, tratando sus deseos y frustraciones con una seriedad que nadie les había dado antes. Perfeccionó el uso de la ambigüedad. ¿El amante fue real? La pregunta es más importante que la respuesta. Y sobre todo, les dio una voz poética y digna a la soledad y al deseo reprimido de las mujeres. Autores como Juan Rulfo, con sus muertos que hablan, o Jorge Luis Borges, con sus realidades ambiguas, tienen una deuda clarísima con el universo que Bombal creó. Y esta frase final de La última niebla es quizás la que mejor resume la paradoja existencial de sus personajes. El deseo de morir no nace del odio a la vida, sino de un amor tan intenso, de una sed tan profunda de vivir, que la realidad de cada día siempre sabe a poco. Cuando la vida no puede estar a la altura de la intensidad de nuestros deseos, parece que las únicas salidas son la fantasía o, en su forma más definitiva, la muerte. Y con esta pregunta final cerramos este análisis. María Luisa Bombal nos obliga a cuestionar la frontera entre lo que es real y lo que soñamos, sugiriendo que quizás la vida más auténtica es la que arde en nuestro interior, esa que es invisible para todos los demás. Una idea que desde luego se queda resonando mucho después de cerrar sus libros.